tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fanáticos del Juego a través de Agricultura TV. Me van a disculpar, mi vozarrón hoy está un poquito perjudicado, tengo un problema ahí en la garganta que necesito urgente ir al doctor. Vamos a ir después del programa, así que no se preocupen, pero acá estamos junto a Cristóbal Donoso. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Cómo andan? Un gusto Bien. saludarte. Y a ¿Todo bien? Sebastián Farías, profesor Lokovic, también acompañándonos hoy en Fanáticos del Juego. Me preocupa su estado de salud, ¿Por Cristiano. qué, señor Farías? Porque usted es un hombre ancla acá de agricultura. Gracias por lo de Esta antes. radio se sustenta a base de O sea, Camaño. está en la mañana, está al mediodía, está en pierna fuerte, Ay, Dios mío. está en fanático. No Después me haga sentir peor de lo que ya estoy. llego a la casa y lo veo en la tele. Yo lo veo más O sea, que si falta Camaño, se destruye esta radio, ¿no? el tren programático se da a las pailas. Claro. Bueno, después de este humorada, estos chicos Donoso y Farías, muy pequeños todavía, Gracias por lo para hecho. entender, menores de sub 35, imagínense. Ah, bueno, ahí Miren, sí. por favor le voy a pedir al señor director que enfoque a los tres. Aquí se van a dar cuenta la edad que tiene cada uno. Un veinteañero, como Donoso, en chori y polera. Sí, Un bueno. hombre que todavía ahí trata de ser joven, pero que la calvicie lo delata, señor Farías, jeans y polera. Y yo a los 50 años hecho pelota, con polerón. No, Imagínense cómo estoy de mal al lado de estos dos jóvenes. Así muchos que, años de fútbol. oye, muchachos, bueno, varias cosas pasaron esta semana para conversar. Una de ellas, lo que ocurrió ayer en Uruguay. Había mucha expectativa en Uruguay, porque cuando Marcelo Bielsa perdió con Estados Unidos, muchos en Uruguay levantaron las voces de que se iba a Bielsa, que este era ya la lápida de un proceso que nunca logró despegar, que no logró esa adhesión que logró en Chile, ni con los hinchas, ni con los jugadores. Y sorprendió ayer, Cristian, con una declaración. Sigo firme en el puesto y si me replanteé irme en algún momento, No fue ahora. hace mucho tiempo. Claro. Oye, una selección uruguaya que con Bielsa, ojo que, no sé si la palabra es despegar, pero había ilusionado a los hinchas de Uruguay porque le ganó a Brasil en eliminatorias, le ganó a Argentina En Buenos Aires. en Buenos Aires, le ganó a Brasil también. Entonces, yo creo que el hincha uruguayo se esperaba otro desenlace de esta era Bielsa, que convocó a rueda de prensa, termina diciendo que va a seguir firme en la selección uruguaya. Yo creo que Bielsa por ningún motivo también se quiere perder el Mundial del próximo año. Y una selección uruguaya que si hace 2 años me preguntaba ahí, ¿qué selección es de las principales candidatas a ser campeones el próximo año? Yo te decía Uruguay. Fueron campeones del Mundial Sub-20 y hoy en día en esta selección adulta de Uruguay no hay ningún jugador de esa Sub-20. Entonces, no sé qué ha sido peor, el recambio de Chile o el de Uruguay. Claro, el problema, Sebastián, es que se metió con los pesos pesados del plantel Bielsa, algo que no hizo en Chile, y eso le costó caro. Sí. Enfrentarse públicamente con Suárez y con otros referentes. Recordemos esa situación que se vivió el año pasado, previo a la Copa América, prácticamente con un mitin en contra de Bielsa, que terminó cediendo ante las presiones y señaló que iba a cambiar algunas cuestiones. Desgraciadamente no ha sido suficiente, aparentemente. Bueno, esto es Bielsa, es el combo Bielsa. Viene con un cierto método de entrenamiento y de juego y viene también con estos problemas. Acá los tuvo con la dirigencia, ahora los está teniendo con los pesos pesados, como decías tú, Camaño. Hablaba con un amigo allá en Uruguay, me decía que claro, hoy en día en el camarín hay grandes astros en la selección uruguaya, pero no hay pesos pesados específicos. No hay un Lugano, no hay un Godín, Suárez ya no está. Entonces, ¿quién es el que va a decirle a Bielsa nosotros no lo queremos? Claro. ¿Quién es el que va a tomar la posta de decir yo hablo por todos mis colegas y no lo queremos a usted, señor Bielsa, como técnico? Ahora, Debería ser Valverde ese. sí, pero Valverde se limitó a decir que estaba de acuerdo con lo que había hecho el Luis Suárez en su momento. Pero más allá de eso, un hombre que ronque en el camarín no existe. Si lo vemos desde el punto de vista de los resultados, Copa América salió tercero, clasificado no sé si con holgura, pero bien. Y por supuesto, empató con México, ¿no? Y Empató con México y, y fue después goleado perdió contra... Con los suplentes de Estados Unidos. con los Estados Sí, lo Unidos. que dolió fue que eran los suplentes de Estados Unidos. 5-1. Pero este modus operandi nosotros lo vimos acá. Sí, pero Lo nunca vimos tuvo acá. ese tipo de derrota. No, Nunca pero tuvo enfrentamiento con los jugadores. Acá lo que te digo es que la adhesión que tuvo de parte de los jugadores, la mayoría jóvenes, y los que eran más veteranos, de alguna manera se subieron tarde a ese carro. Sí, Pablo sí, Contreras, sí. Tello. Sí. Entonces los más jóvenes, Pizarro, por ejemplo, no se subió. claro, los más jóvenes estaban dispuestos a aprender y Claro. ellos se dan cuenta que mientras estaban con Bielsa,
eso le hacía bien para sus carreras. Le Todos daba- ellos les dieron un daba- salto de calidad. Les da un plus, por A supuesto, nivel pero de club, a nivel de trayectoria, de entre comillas cartel. en este En caso, Uruguay recibió a puros astros. y también me lo comentaban desde la República Oriental del Uruguay, la puesta en escena de Bielsa ayer fue perfecta, fue espectacular, porque él dice, yo quiero seguir, yo ya hablé con el presidente, con Alonso, para poder continuar, no tiene ninguna intención, si tuvo alguna intención de renunciar fue antes, y la pelota ahora la tienen los jugadores. Y ahí vuelvo a lo que te estaba comentando, no existe ningún jugador que tome la voz por el plantel y diga, yo no quiero que usted Ya, pero siga. si no tiene para qué tomar la voz un jugador. Porque basta que los dirigentes se den cuenta que el proceso está desgastado. Para terminar decirle, ellos ¿sabes qué? claro. Ahora Nos quedan son como, 7 meses de contrato, lleguemos a un acuerdo, esto es insostenible. son como 2,5 millones de dólares. Bueno, pero... Y tú sabes que Bielsa, al igual que Don Gianpaoli, le gusta cobrar ese tipo de habría cosas. que ver si después de un 5-1 tienes tanta fuerza como Sí. para ir a negociar. Acá lo que decía Bielsa también ayer es que él se confesaba y reconocía un tipo tóxico. Un tipo difícil de llevar, con el cual resultaba muy difícil trabajar, convivir. Acá recuerdo cuando Daniel Morón, de los pocos colaboradores que tuvo en Chile que salió a hablar mal de Bielsa, decía que no lo dejaba dormir, que le pedía revisar a toda hora situaciones que para él resultaban increíbles. Y bueno, él de alguna manera siempre marca ese camino, lo traza. Después el que esté dispuesto a atravesarlo, tiene que pagar de algún modo las consecuencias. Una selección uruguaya que aparte tiene nombres... Claro, no sé si de la trayectoria como Luis Suárez ni la experiencia, pero jugadores que son protagonistas en sus clubes, en No, el por Barcelona, en el supuesto. Real Madrid, tenemos la Juventus, hay jugadores bien pesados que uno miraría este plantel y diría, Uruguay es candidata a Oye, rendir bien ha en el borrado Mundial. también algunos jugadores, el mismo Canovio. O sea, Claro, ¿qué daríamos nosotros por tener un Canovio? Uno, por tener uno de esas selecciones. Medio Canovio. Medio, claro. Claro, el tema es que, insisto, con Bielsa o estás o no estás. Así es, Canovio sí. decidió no aceptar esa situación, entre comillas, el manoseo que tuvo con él en un partido, Claro. y se enfrentó con él y nunca más volvió a la selección, el jugador de Fluminense. Pero claro, en su gran mayoría, salvo Suárez, que terminó saliendo de la selección, pero estaba claro que iba a salir tarde o temprano. Claro. Él pensó que iba a ser como Messi, que podía estar hasta que él quisiera. No, Bielsa tomó una decisión no solo con él, Cavani, que todavía está jugando en Boca, también salió, que uno podría decir, mira, ¿sabes qué? Se la jugó por un experimentado y eligió, no sé, el profesionalismo, la competitividad de Cavani que está en Argentina. Pero Decidió eso sacar también a todo. está bien. O sea, Pero esas él, son formas de trabajar. el trabajo de Bielsa y es lo que tarde o temprano hay que hacer. Que Argentina todavía no haya sacado a Messi es cosa de ellos. Y Claro. tiene también como reemplazar a Messi, tienen jugadores de Fútbol homenaje. características. Bueno, acá en Chile estaba No muy funciona, atento a las redes funciona. sociales a que si renunciaba Bielsa, se iba a la sección uruguaya de inmediato, salían los carteles Bielsa Chile y Decían- iba a haber la manifestación habitual Claro. a la NFP de que levantaran esa candidatura, porque si Chile está buscando entrenador y Bielsa está sin trabajo, es casi de perogrullo preguntar, ¿y por qué no una segunda parte? Oye, No, yo creo que em, Milán está feliz con Nico Córdoba. Ahora que Don Harold está sin trabajo, ya no es candidato, ¿por qué no se pega una vuelta al Uruguay? Oiga, Sí. Sí, pero a Harold primero hay que convencerlo que venga a trabajar a la Federación de Fútbol de Chile. Está difícil también eso, ¿eh? Mira, no sé qué es más difícil, que venga Pellegrino o que vuelva a Harold al fútbol. Claro. Ese tema me parece que no hay. O que no hay Nico chance. Córdoba no siga en la su selección. último paso fue en Trasandino, ¿no? El de Harold May Nichols. Sí, y estuvo Entra también Sandino. involucrado Ah, en Antofagasta. Antofagasta Portuario. Algún No, momento pero un él- fútbol muy amateur. Él se ha dicho siempre hincha No, él no va a antofagastino. volver al fútbol, menos con estos dirigentes. Y los mismos que lo sacaron son los que protagonizan día a día los escándalos. Muy difícil. Que Harold, ¿quién podría levantar esa bandera de Harold? Tendría que venir un extraterrestre con muchos millones y ofrecer contratos a diestra y siniestra, entre ellos poner a Harold como presidente. Si no, Harold se termina yendo por tratar de dividir en partes iguales. Yo No, era no, muy, no, muy hacer chico la- para Se acabó por su hacer periodo, la no fue reelecto. repartición de dinero en partes iguales. Y por eso, Por obviamente eso hicieron los la clubes- guerra a los grandes y a partir de ahí cavó su propia tumba. La continuidad de ese proceso, de esa presidencia, digamos, el oficialismo era Ernesto Corona en ese momento. Claro. Y termina saliendo el presidente de la Unión Española. Jorge Segovia, ¿Qué? que por un tema de estatuto termina saliendo y ahí entra Jadwe. Entra el hombre Jadwe, claro. Entonces, y eso a la salida de Bielsa, o sea, perdón, de Harold, Ya. apuró la salida de Bielsa, que alcanzó a dirigir un partido en Estados Unidos y terminó despidiéndose. Y uno acá con Uruguay. No, pero el primero, no, porque el último fue en Estados Unidos, Claro. en Los Ángeles. El Uruguay acá. En febrero, y allá. en febrero fue ese partido, claro, ya en noviembre cuando juega ese partido en el Monumental el homenaje. con Uruguay, con la bandera gigante desplegada. Chile ganó 2-0, ¿no? Sí, 2-0. Gol de Gol de Chu- gol de Vidal y Chupete. Sánchez.
y con Carapalia, ¿te acuerdas de ese día? Y ahí Había un viene- llamado a hacer Carapalias. Y ahí Chile va en febrero a Estados Unidos y ahí se pensaba, bueno, ¿y por qué continúa Bielsa si pudo haber renunciado? Bueno, después de eso da la famosa conferencia leyendo la carta, diciendo que no iba a volver a trabajar con estos dirigentes y que el tiempo le iba a terminar dando la razón, que cosa que sucedió en muchas de las cosas que planteó. Y bueno, después viene la era de Sergio Jadue, que arranca con Borgi y después termina con Sampaoli. A propósito de estos dirigentes, a propósito de quienes manejan el fútbol, evidentemente lo que pasó en la U esta semana, que se coronó con esta reunión telemática ayer el directorio de emergencia que fue convocado por Michael Clark, otro que uno esperaba va a dar un paso al costado, no por cosas futbolísticas, sino que derechamente por cosas delictuales, por delito económico. Sin embargo, se mantiene firme como roble el hombre, porfiado como él solo, por no decir cara dura, y contra todo valor y ética y decir que representa a la Universidad de Chile, Los la valores. Casa de Bello. Yo no sé si él sabe lo que representa la Universidad de Chile, la Casa de Bello. Decide continuar al mando de Azul, dejando en entredicho otra vez esta dicotomía entre lo legal y lo ético. Y creo que le puso precio a todos los jugadores. Todo está a la venta para tratar de salvarse. Todo está a la venta. ¿Para hacer la pasada? ¿Para qué? Oye, Con pero tal de salvarse él. Increíble. el tema, claro, tú soslayas el tema moral, él se defiende en cuanto a la forma, no al fondo. Lo legal, claro. Claro, solamente forma, él va a buscar algún resquicio para poder salvarse. No alargar la agonía, sino sin ni siquiera salvarse a esta altura, porque el fallo es tan contundente 5 añitos para que que es muy prescriba. difícil que revierta. El tema es cómo alguien con esa sanción de la Comisión de Mercado Financiero puede ser el presidente de una sociedad anónima Ah. y que nadie, ni siquiera porque ya la oposición que está en minoría en el directorio, uno entiende que lo quiere sacar, pero, No pero existe- su oficialismo, no existe que ni siquiera esa- sea capaz de decir, ¿sabes qué, Michael? Nosotros representamos a la Universidad de Chile y aquí hay algo detrás, Wow. más allá del negocio, compadre. ¿Sabes que la sanción es demasiado fuerte? Es necesario que salga un poco, porque además no va a dejar a la U en la primera línea de fuego. Él no se da cuenta que estando como presidente Estando ahí es blanco. es un blanco Sí. perfecto Sí, es cierto. para cualquier situación que ocurra. ¿Qué tan real es que la U pueda perder el nombre? No creo. El otro día pero- hablamos con el director Héctor Humérez en la radio y nos decía que Profesor es de cierto la- que de puede, la universidad también. llegado el momento, a lo mejor tomarse una decisión demasiado drástica, pero el club de fútbol es tan importante Sí. que quitar el nombre sería- los símbolos, sería un golpe knockout y quizá un golpe letal, Claro. que después costaría mucho tiempo recuperar. Claro. Entonces, esa situación me parece Es que más no una está en amenaza. entredicho. Claro, es una Ahora, amenaza ¿cuál es el- que sale cada cierto tiempo. A mí lo que me preocupa es que la rectora no sea categórica y diga, en realidad, a partir de ahora voy a convocar una reunión urgente a Michael Clark y le voy a solicitar formalmente Claro, si esa que salga, porque al mismo tiempo vamos a revisar el contrato de concesión. Hay declaraciones de ex ejecutivos de Sartora GF en que dicen que se trianguló dinero para poder adquirir las acciones de Azul. Es decir, fue una compra absolutamente Igual- turbia. En el directorio creo que hay solo un representante de la universidad. Dos. ¿Dos? Dos. Sí. Y de los Que 11 también es poco. directores, Lo los que 11 pasa en Colo Colo directores, también, que hay que siempre hay dos del Club Social. siempre son números impares, de los 11 directores hay 6 oficialistas, 6 Ya. designados por Michael Clark, en este caso por Sartor, Por ser el grupo controlado. por ser el grupo controlado por el 63% de las acciones. Y hay 5 directores que son oposición, Ya. pero al ser minoría, ellos no pueden empujar. Necesitan que el oficialismo, Sí, claro. alguien muestre algo de decencia, pero claramente la mebota, Ahí hay una... No. que conviven con él y que no lo van a defender públicamente, pero que dependen de él, Claro. evidentemente que no hacen nada. O sea, a ellos no les importa nada No, la sí, Universidad de Chile. claro, sí, hay una No les diferencia importa absolutamente nada. con el directorio Colo Colo, donde el bloque Vial, el bloque Moza son económicamente más o menos parecidos. Entonces renuncia uno, se produce el revuelo, tientan al club social y gana uno, gana otro y se van alternando en el poder. Pero acá claramente aquí el grupo Sartor, que el que le termina comprando la acción a Carlos Heller, es el controlador. Entonces, ¿cuál es el delito que hace este Sartor AGF, que es una empresa que gestiona cierto Asesoría e inversión. fondos? Es que invierte entre sus propias Claro. empresas. Entonces eso para la... Sin control de riesgo, Claro. mintiéndole a sus propios inversionistas, no informando claramente y oportunamente a la CMF. O sea,
Si ustedes tienen la posibilidad de leer las 382 hojas del informe de la Comisión de Mercado Financiero, 382 hojas, compadre. Por eso se tomaron Claro. su tiempo. O sea, cómo hay que Se elaborar un tomaron su informe tiempo. para Ajá. tener Es porque tiene que absolu- ser en serio esto. Sí. absolutamente claro. clara la investigación a fondo y después venga este tipo y diga, no, es que no escucharon mis descargos. O sea, insisto, una cosa es lo legal, que te da la posibilidad de apelar y todavía que para que realmente se dicte tu sentencia de no estar en un directorio por 5 años, tiene que actuar el Poder Judicial. Hay un tema ético. Sí. Yo Tú no te tengo estás una- representando una empresa, estás representando a la Universidad de Chile, Una que pregunta. tiene valores y tiene principios. La Casa de Estudios te proporcionó su logo, Sí. te proporcionó su símbolo. Y eso es lo que no entienden, ¿no? Una cosa es que lo legal, perfecto, no vas a ir a la cárcel a lo mejor si es que tienes una buena defensa. Ah, pena Pero efectiva mientras no, seas el no. presidente, no puedes estar en el directo. O sea, Claro. mientras tengas todo este manto de duda y este manto de esta sanción de la CMF, Sí. no puedes ser ni siquiera director. Porque cuando habla en representación del Club Universidad de Exacto. Chile, que tiene atrás la casa Y de anda estudio. con la chapita, Sí, y sí, se claro. pasea por Sudamérica cuando había con las buenas. Ahora no va a hablar más hasta quizás cuándo. Sí, tú apuestas por eso. Hasta quizás Cuando cuándo. quedó la embarrada con Independiente, salía Claro, cada 2 días hablan. y la gente lo terminó, entre comillas, Queriendo, encontrando entre el héroe. comillas. Claro, Claro, el héroe porque de- rescató a los hinchas allá en Argentina y dio la cara. Yo te tengo una Padre. pregunta. Porque tú alguna vez desnudaste esto a los directores que coloca Sartor ahí en valga la redundancia, en el directorio de Azul Azul, que algunos eran hinchas de la Católica. Yo te pregunto, ¿Michael Clark es hincha de la U? Nunca se le conoció su pasado como hincha de la U. No existe No lo algo podemos que ratificar. demuestre. No. O sea, no hay Yo no registro. puedo decir que sea hincha de otro equipo. Pero no Otros existe- sí, otros sí son hinchas Sí. reconocidos de la Católica. Sí, pero la raíz, por ejemplo. Sí, No obvio. existe un registro que me permita decir que este tipo era hincha de otro equipo, pero tampoco existe el registro que él sea hincha de la U. Oye, miren el contexto en el que pasa esto en la U. La U venía repuntando un poco desde la era Álvarez, que comenzó a volver a pelear cosas, ganó una Copa Chile, ganó Revivió una, Lea Fernández. Claro, ganó una Supercopa, una Universidad de Chile que venía por el piso desde el año 2017 sin ganar ningún título importante. Ahora con Gustavo Álvarez como que tuvo un segundo aire. Y cuando la U debe proyectar su 2026, La habiendo adaptabilidad. recaudado lo de Sudamericana, lo de Libertadores, que no es poco, ¿Cuánto es, Camaño, eso? ¿Qué cosa? Solamente es- La U Libertadores tiene recaudó son más como de 7 3 millones. millones y medio solo Libertadores y de 3 ahí millones más 600, Sudamericana. después 500, 600, más las victorias que tuvo. por eso, Cerca de 7 recaudó un millones. buen pozo Sí. para proyectar el 2026, armar un plantel que para por fin ganar o pelear el campeonato nacional hasta fin de año, sale este tema de Michael Clark que obviamente va a desenfocar sobre Y todo va a poner, y va a la poner un formación de manto de plantel. duda con respecto a los dineros que Claro. tenga la concesionaria. Ahí ¿Qué- salen otros nombres ¿Qué también. cosa, como grupo controlador, va a ser la pasada, Sartor? Va a tener el Tactical triángulo de la Sport, Bermuda. que son los Triángulo de mismos. las Bermudas, claro. O sea, recordemos la maniobra asquerosa que quiso hacer Michael Clark de autocomprarse las acciones el año pasado a través del fondo Bullita. O sea, de inversiones al Tumalal, que era la misma triangulación. Eso es Entre medio casi- el informe determina que hay una empresa Ajeco, que es de Marcelo Peche, que también servía para triangular dinero. Sí, sí. O sea, lo esto que yo está- siempre he esto está denunciado. sucio. Es como lo que pasa con el grupo Vial, el grupo Moza, que con información privilegiada compran acciones. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que, Esto dejó de ser fútbol, ¿ah? a diferencia de lo que pasa en la U, yo no tengo duda que Moza sea hincha acérrimo. No se escucha, Faría, espérate un segundito. Sí, lo que sucede es que indudablemente hay una condición. Ya, vamos a cortar. Hola, hola, hola. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Prosiga, comendador. No, pues tú di. Va a volver Faría diciendo hay una cosa, una condición. Ya. No tengo duda, yo voy a decir. Lo de Moza. Hay una cosa, yo no. Espérate. Hay una cosa, sí, Camaño, yo no tengo duda que a diferencia de lo que pasa en la U, este grupo controlador que coloca a sus directores, que en Colo Colo por lo menos, Moza es hincha acérrimo de Colo Colo y ese es tan termo que termina besando a los jugadores, cobrando a sobreprecio, Bueno, un poco lo que era Heller. dando premios extra, Lo que era como Heller. un autito por aquí, ¿no? Para los jugadores. Vial no lo sé.
Vial no lo sé. Pero es que Vial no está en el directorio, pues Vial da lo mismo. No, pero él coloca a Vial- su gente también. Ya, pero a lo mejor esa gente sí es de Colo Colo, no sé. Sí, sí. No sé si todos serán de Colo Colo. Para que pero- hablar de la gente del Club Social, lo mismo que pasa en la Universidad de Chile, los dos representantes de la Casa de Estudios. Bueno, eso tampoco sabemos si son de la U, porque son trabajadores de la casa No, de pero, estudio. pero yo creo que sí, Están porque vinculados con la universidad, el pero no sé rec- si son hinchas. el rector, ahí a ellos sí pienso que hay un trabajo más cerebral de escoger a dos profesores o a dos decanos, quien sea, que efectivamente sean de la U. Y que sepan de fútbol o Efectivamente. algo. sean de la U. No necesariamente. ¿No? Es más que nada una participación fiscalizadora. Ya. Más que sepan de fútbol, que ellos no participan en, O más que sepan en de fútbol comisiones que... de fútbol. ¿Y qué irá a pasar? ¿Cómo terminará Porque, por esto? ejemplo, Héctor Humere, el director que instaló la casa de estudio, es abogado. O sea, y él es profesor de hace 50 años en la Universidad de Chile. Ujú. Por lo tanto, no sé cuánto sabe de fútbol o cuánto sabe de una empresa, siendo que a lo mejor su principal rol ha sido la docencia. Pero O como sea- decía en la entrevista, tenía muy claro lo que se había hecho. Él lo Claro, explicaba total. muy bien. O sea, su rol Totalmente. es estar simplemente ahí, Participar escuchando, de los atento de directorios. todo. Poner, él decía, yo pongo énfasis en ciertas cosas que no me gustan, Ya. todo eso queda en acta, lo que lamentablemente nosotros no podemos ventilar lo que ocurre en los directorios porque hay una situación que nos prohíbe dar a conocer lo que ocurre en un acta de directorio, pero evidentemente ellos tienen una visión del club, de cómo se maneja. Ah. Lo que nosotros le preguntamos, insistíamos, pero desde su cercanía con la universidad, cómo la universidad no puede tomar carta en el asunto de una vez por todas, porque ya más antecedentes no pueden dar sobre la mesa. O sea, Es- si te están diciendo que Sartora Jefe Es hizo el- triangulaciones, que el presidente Azul Azul, miembro del directorio de Sartora Jefe, cometió una serie de delitos que la CMF lo obliga a pagar 2.500 millones de pesos. ¿Y qué medidas puede tomar la universidad? Ellos hablan de una revisión, de establecer un juicio que podría terminar con la rescisión o La concesión. no directamente con la concesión, pero sí cambiar los términos de la concesión. Pero para mí, lo que yo creo es que a partir de esta sanción monetaria a todos estos directores de sector jefe van a tener que vender acciones. Ah. Y a la hora de vender Y ahí acciones, está la oportunidad. y ahí van a tener dinero para poder pagar la multa. Y que ahí está, está la oportunidad entonces para esa es la que oportunidad. otro bloque crezca y sea controlador. O aparezca un inversionista extranjero, no sé, como Ahí suele puede- ocurrir, Ah. que venga, no sé, un grupo chino, mexicano, Mexicano. norteamericano. Y que ¿Cómo tú- quedaría la U? Grupo Caliente de México. Grupo tú me encontrás Pachuca en la ahora, U. Todo esto que está haciendo Michael Clark seguramente es para ganar tiempo, Claro. es para que otros se organicen y él también siga desde la sombra o que de una vez por todas. Y Bueno, justamente cuando la atención, como lo decía antes, debería haber sido conformar el plantel, empezar a revisar qué jugadores seguir, quiénes no. Porque ¿quién queda a cargo ahora de esta tarea? no, si él La sigue gerencia siendo el deportiva. presidente. No, sí, Sí. pero claramente su cabeza está en otro lado. Sí, pero como ha estado, yo creo que todo Bueno, este todo año ha el- estado. Tú mismo lo decías, de Colorado. repente no va en los partidos, va a la nieve. Él habitualmente delega mucho en Mayo. El tema es que Mayo, cuando le va a tocar la puerta a Michael Clark no le da una respuesta inmediata porque tiene que llamar a Peche y a Victoriano, Cerda. Claro. Son los verdaderos Entonces ellos dueños son de los que Que son toman los las dueños de decisiones verdad, importantes, los que manejan. Si tú quieres ir a negociar un jugador, ellos son los que le ponen precio, ellos son los que dicen, no, este jugador no se va, este jugador tienen que pagarnos tanta plata. Lo de Marcelo Morales ¿En lo cua- negoció directamente Marcelo Peche. ¿En cuánto nos vamos a vender a Morales? ¿Una Exacto. cosa así? No, Marcelo Morales quedó trabado, entrampado en una situación, porque Marcelo Peche no quería que jugara, sino fijaba una cláusula de salida de 3 millones. ¿Quién iba a pagar 3 millones de dólares por Marcelo Morales? Nadie. Entonces, hay cosas que no se entienden, que la gente algún día va a saber en detalle, pero esa es la realidad hoy de Yo creo Azul que, Azul. que Mayo como el hombre de fútbol, como el hombre más pensante en la cancha, yo creo que efectivamente, por lo menos este año armó un plantel, Sí. un plantel decentito, y de ahí hacia arriba. O sea, si le dan dinero, claramente puedes ir a buscar mejores jugadores, pero si siempre la política va a ser jugadores gratis o préstamos, evidentemente no tienen muchas posibilidades. Oye, les quiero contar, Juguemos. disfruta lo grande con Jugabet, tenemos las mejores cuotas para armar combinadas, disfruta con la Premier League, la Liga, la Champions, la NBA y muchos otros deportes. Jugabet, juega y sé legendario. ¿Tienen Jugatis, muchachos? Sí, porque hoy día, el domingo a las 6 de la tarde hay un partido clave por el Chile 2 en el fútbol chileno entre O'Higgins y Universidad de Chile.
Vamos a decir que O'Higgins viene de vencer 4-2 a Ñublense y que O'Higgins marcha tercero con 50 puntos. La U viene de vencer por 4-3 a Deportes Limache, 2 triunfos consecutivos Everton, y el ya mencionado Limache marcha cuarto con 48 unidades. Los últimos 5 partidos entre ambos son 3 victorias para la U, 1 para O'Higgins y un empate. Carlos Cristian Camaño. A ver, un resultado para este partido. A ver, O'Higgins la U. Se juega un día después de Católica Palestino, es decir, Que Católica... van a entrar conociendo ese resultado que también es un partido trascendental para el Chile 2. Y Católica, dentro de, todavía sigue dependiendo de sí mismo. Claro. Sí, 100%. ¿Solo gente de O'Higgins? No, permitieron Pero con mucha seguridad leía. venta de entrada en la galería visitante de la gente de la U. Yo creo que Empachi. Empate. Yo también digo empate a 1. Empate a 1. Mira, yo creo que con 2 semanas de descanso y teniendo en cuenta que hay una diferencia de plantel muy grande. ¿Hay algunos de la U que no irán a jugar por la gira? No, si no jugaron el martes. Ya, todos. Gonzalo Tapia jugó ¿Ya? jueves, ¿Mm? Sí. habiendo jugado el martes en Rusia. O sea, jugó un partido en Sao Paulo. O sea- Memphis Depay jugó en Europa Toda disposición. el lunes con Países Bajos y jugó ayer con Corinthians, hizo un gol. Tapia hizo un gol ayer en el cabeza. clásico de Corinthians Sí. ante Sao Paulo. Muy buen Los gol. jugadores están preparados para todos. El tema es que los técnicos acá en Chile les meten en la cabeza que no pueden jugar cada 3 días. Ya en el extranjero, calladito, Allá directamente a jugar. llegan y los tiran a jugar al tiro. En cambio, acá en Chile, ¿Concuerda con Oye, el empate, nos quedamos entonces? sin tiempo para los videos de Cristian bueno. para la próxima semana. próxima semana no. Profesor Lokovic, mucho éxito. Un Nos placer, Carlos reencontramos, Cristian. Cristian. Que Un se abrazo recupere gigante. Camaño. Muchas gracias. Lo Y para necesitamos. ustedes, como siempre, gracias por la sintonía, fanáticos del juego, junto a Jugabet. Nos vemos la próxima semana acá en Agricultura TV. Chao, chao. Una invitación que cambiará el juego para siempre. Uniendo la entretención en un solo lugar. Solo aquí, cada apuesta se convierte en un mundo de beneficios. El juego comenzó. Bienvenidos a la Casa de las Leyendas. Bienvenidos a Jugabet. Únete a la Casa de las Leyendas. Regístrate en jugabet.cl.